Hoy hemos sumado al periodista Pepe Eliashev, que acaba de publicar su libro Los hombres del juicio, justamente para tratar el tema del juicio 13, el juicio que realizara la democracia a partir de Raúl Alfonsín. El libro de Pepe consiste en una serie de entrevistas a los personajes, a los jueces, fiscales que intervinieron en aquel juicio, y que de algún modo ha sido ocultado, oclusionado. Se ha intentado en los últimos años atenuar la potencia de aquella epopeya, diríamos así, jurídica, de manera tal que al diálogo habitual con Juan José Sebrelli sumamos hoy a Pepe Eliashev. Enseguida vamos a los auspicios y después vamos al diálogo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, está formulada la introducción. Me gustaría que iniciaras el diálogo con Pepe. Bueno, yo acabo de terminar el libro, me parece excelente. Un libro que es una combinación de crónica histórico-político con historia de vida, que es muy apasionante, las historias de vida, pero además del libro, del valor que tiene en todo momento, que va a tener en todo momento ese libro, como un documento, es muy oportuno en una circunstancia política argentina en la que se ha llegado a decir que este gobierno o el anterior, que es lo mismo, había por primera vez encarado el tema de la violación de los derechos humanos y del juicio a los militares. Eso es una mentira absoluta. Realmente el juicio a las juntas bajo el gobierno de Alfonsín fue un hecho histórico en la Argentina, único, y aún en el mundo. No hay otro caso igual, y el caso de Nuremberg, que es mucho más espectacular, pero que fue en circunstancias muy distintas para un gobierno de ocupación y demás. Era una épica, primero porque era único, ¿no? Nunca se había hecho algo igual, y segundo porque el ejército todavía era poderoso y existía el peligro inmediato de golpe de Estado y de institución. Es decir que, y hay que reconocer también, aunque hoy nadie lo dice, que el que termina con ese proceso de desmilitarización es Menem, que hizo el último golpe fue con Menem, que logró por primera vez terminar con eso, y Zain al-Din fue a la cárcel el resto de sus días. Esa era una épica. Luchar en esa época contra el ejército era una verdadera épica. Eso hoy no existe. Hace 20 años más que no hay violación de los derechos humanos, por lo menos por parte y que los militares están prácticamente y son impotentes para hacer cualquier tipo de acto político. Es decir, que resulta algo incongruente y limitado a una especie de coreografía, de escenografía, hacer bajar un cuadro o sacar a ancianos enfermos de la cama para llevarlos a un tribunal. Me parece que eso no puede considerarse una épica, ¿no? Y además
una falta de concepción histórica de negar completamente lo que hicieron los dos primeros gobiernos democráticos, ¿no? Así que por ese tema me parece muy oportuno la aparición de este libro. Bueno, muchísimas gracias. También gracias, Marcelo. Los hombres del juicio es un proyecto ambicioso, es cierto esto. Es un libro que se ha propuesto recomponer historias de vidas paradigmáticas, de unos seres humanos que han tenido y tienen la característica de en sí mismos encarnar y simbolizar la vida de muchas personas. Y yo voy a explicarme por qué. Pero además, esta es una parte de mi obra. Yo diría que con la mayor sinceridad pretende ser un libro de historia, básicamente. Es un fragmento de la historia argentina que ha sido poco contado, que ha sido mal contado, o que ha sido en gran medida, yo diría, contaminado de toda una serie de esfuerzos de la última generación, como decía Sebrelli, por remodificar la historia. Por darle una tonalidad acorde con los intereses políticos. Ahora, ¿por qué pienso yo que el juicio del año 85, 83, 85 tiene características históricas? Yo sustento, es un libro de más de 540 páginas, yo lo sustento de la manera más sólida posible, en datos muy firmes, de por qué, por empezar, fue un caso excepcional. Y lo estudio. Hay un capítulo entero dedicado al juicio de Nuremberg. Acá en Argentina se habló del Nuremberg argentino. Mentira, acá no hubo ningún Nuremberg, porque acá no hubo un ejército de ocupación. Alemania era una potencia derrotada, exterminada por los aliados, por los soviéticos, por los norteamericanos. Fue de pronto doméstico, Marcelo, fue doméstico. Esto lo hizo la Argentina en el pleno ejercicio de su soberanía, primero. Segundo, se juzgó a las cúpulas. Era imposible juzgar a 14.000 oficiales de las Fuerzas Armadas, que por supuesto cometieron atrocidades. Pero además se llegó al final. Acá hay dos cadenas perpetuas que son muy poderosas para Videla y para Macera. Y no hay que olvidar que cuando se produce el indulto del presidente Menem en 1990, son más de 300 los oficiales que estaban procesados y habían sido degradados. Entonces, esta es la historia central. Hay una epopeya que me interesa contar, que es la epopeya jurídica. ¿Cómo se juzga? Se juzga con el Código Penal del siglo XIX. No existía en aquella época todo este organigrama que hay ahora en el mundo de tratados internacionales de derechos humanos. Se juzga con una máquina de escribir, no con computadoras. Y como muy bien decía Sebrelli, se juzga en condiciones político-militares de altísima inestabilidad. Hay que agregar los 13 paros generales de la CGT durante el gobierno de Alfonsín. En esas condiciones, con un Senado en manos del peronismo. No era un gobierno con mayoría propia en Congreso Nacional. No se gobernaba con decretos de necesidad y urgencia. En esas condiciones, y repito, es importante quienes están viendo este programa, que es mucha gente, se pongan en lo que era el 85. Estaba Pinochet en Chile. Brasil comenzaba a salir de la dictadura, lo mismo que Uruguay. Argentina hizo una yo la denomino la mayor hazaña civil de nuestra historia contemporánea. Perdóname, y los peronistas estaban en contra. Si hubiera triunfado Luder y no Alfonsín, no hubiera habido juicio a la Junta, y a los 2 años hubiera habido otro golpe, o antes. Ustedes que son hombres del pensamiento, el libro tiene un capítulo que está pensado sobre todo para el futuro, para el anaquel de la biblioteca, un capítulo donde están incluidos todos los documentos centrales de esta etapa de la Argentina, desde el manifiesto de la Junta Militar hasta el decreto, por ejemplo, de autoamnistía que firma el presidente Viñones, y que el justicialismo avala. Avala, completamente. El doctor Luder dice, sí, no se puede. Vittel tuvo una actitud muy digna que yo rescato, el candidato a vicepresidente. Pero entonces, el peronismo no formó parte de la CONADEP. O sea que las condiciones políticas, jurídicas, legales, históricas, contextuales de lo que era América Latina, le dan al caso argentino. Ahora, los argentinos somos muy especiales, ¿no? Cuando hay razones auténticas para sentir, yo no digo orgullo, pero sentir realmente aprecio por lo que se ha hecho, porque además estos señores generales y almirantes gozaron de todas las garantías de una defensa en juicio. Hay que ver las fotos de mi libro donde se lo ve a Macera con su uniforme de almirante, sonriente y engominado. Yo te comentaba, Pepe, fuera de cámara, que tuve un diálogo con Eve de Bonafini, calculo que más o menos por el 84, cuando Alfonsín comienza a delinear, a trazar la idea esta de que primero se los iba a juzgar en el tribunal militar, si el tribunal militar no lo hacía en cierto plazo, pasaban a la justicia civil, y ella tenía una enorme desconfianza respecto de este procedimiento que estaba trazando. Recuerdo que el diálogo fue de parados en la puerta del Teatro San Martín durante casi 2 horas con Eve de Bonafini. Yo me acababa de recibir de abogado y creía que me podía llevar el mundo por delante. Sí, acá hay
Acá hay una foto en el libro donde está ella sin pañuelo, charlando animadamente con el doctor Estracera, que fue el fiscal. Quiero decir que muchas de las cosas también luego fueron modificadas con el tiempo. Los pañuelos no se mostraban tan orgullosamente en el 84, pero ahí está ella sentadita en una audiencia de las tantas que hubo en el 84, charlando animadamente con el doctor Estracera, que es el protagonista de uno de los capítulos de mi libro y además el autor de un alegato que yo digo para abogados, es una pieza, para abogados y para historiadores, es una pieza maestra de la historia argentina. ¿Cómo está construido? Por un dato central, la Cámara Federal no negaba el hecho terrorista, no negaba el hecho de la violencia. La violencia no comenzó en el 76 en la Argentina. Hay 900 muertos, por lo 73, menos, en la etapa previa al gobierno de la Doctor AAA, Campo. ¿no? La AAA. Sí. Avalada por el gobierno, que no lo ignoraba, Me obviamente. gustaría plantear algo. Eso no se puede decir hoy. Vos, Porque el vos, peronismo Pepe, que has estudiado a fondo todo esto para este libro, sin duda que el juicio de Nuremberg es un juicio en donde el tribunal es especial. Esto no habría ninguna duda. Incluso juristas conspicuos como Kelsen recusaron la idea del juicio de Nuremberg, a pesar de que es un juicio que podríamos decir que los liberales le hacen a los nazis, ¿no? Ahora, el juicio argentino estaría, como decíamos recién, en la otra punta, ¿no? Pero también es una especie de tribunal especial porque, claro, no fueron los 3 jueces de la Cámara, sino que fue una Cámara especial, digamos, había... Pero ¿cómo vos que lo estudiaste a fondo? No fue una Cámara especial. La Argentina se manejó con un respeto irrestricto y absoluto y riguroso de las normas legales. Por de pronto, efectivamente, en tanto ex comandante de las Fuerzas Armadas, estos señores son puestos a disposición del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Se atienden los lapsos que garantiza la justicia militar. El Senado de la Nación modifica el Estatuto de la Justicia Militar, pero el Consejo Supremo se niega a juzgar a sus camaradas, que eran sus cómplices. Vence el plazo. Se aboca en consecuencia a la Cámara Federal. Y la Cámara Federal procede como un tribunal de la Constitución, garantizando el debido proceso, no solamente la defensa en juicio, el derecho a la defensa. El único hombre que niega a tener un abogado defensor es Videla. Sí. Él leía el Rosario y leía... Y le ponen el defensor oficial. Que es lo que correspondía. Sí. Defensor oficial que no existía para los guerrilleros. Vamos a entendernos. Pero no solamente no fue un tribunal especial, sino que fue un tribunal de la Constitución, que la prueba está que la Cámara Federal de algún modo sienta un precedente, porque aún con diferentes denominaciones, porque la justicia luego fue modificada durante los años de la democracia, sigue siendo hoy una instancia irreprochable. No, yo creo que el juicio, si algo tiene de poderoso y algo tiene de mensaje para el futuro y para otros países del mundo, es cómo es posible hacerse cargo de un hecho terrible y atroz. Acá estamos hablando de millares de muertos y de lo que la sentencia denomina un plan criminal. Porque a mí me llamó la atención en el curso de la preparación de este libro descubrir lo que era el concepto de la autoría mediata. Sí. ¿Por qué razón se acusa a los comandantes? Y siempre se habló de autoría intelectual, pero claro, acá hay una cosa, hay una sofisticación. En la sofisticación, ¿no? hay un edificio jurídico sustentado, se habla de Klaus Roxin como el principal, casualmente hablando de alemanes, ¿no? Como el principal jurista que edifica la noción de la autoría mediata. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dar una instrucción o puedo dar una orden a mis subordinados para que ejecuten un crimen, no ejecutarlo yo y ser tan responsable como el que lo ejecutó. Y esto es básicamente... Y la justicia tuvo que actuar. Acá hubo muchas exoneraciones. No se pudo. Claro, quizá la diferencia está en que el autor intelectual sería simplemente, digamos, cuando hay un sicario. Es decir... No, cuando dice, bueno, matalo a fulano. Matalo a tal. No, acá no, acá es un plan. Acá entonces un plan. después el que decide matar, mata Acá por un su plan. cuenta, pero mata sobre la base de un plan maestro. Hitler ni siquiera firmó ninguna condena, ningún asesinato a un judío. Nada, no hay nada. No se lo podría juzgar a Hitler. Con ese criterio. El concepto de la autoridad inmediata para aquellos que aman el derecho y la historia política, que creo que es uno de los capítulos más apasionantes del libro. Pero además hay una cuestión que yo quisiera contarles que me parece muy importante. Lo decía Sebrelli con su gran perspicacia. Lo que tiene de apasionante es meterse en las vidas de las personas. Sí. Por ejemplo, estos hombres eran todos ellos de la carrera judicial, algunos peronistas como Arranian, otros radicales como Gilavera y D'Alessio, pero eran hombres de la carrera judicial. Ellos sabían, porque obviamente estaban en el país, que acá había secuestros, desapariciones, torturas. Tenían una idea de que en el país estaba pasando cosas muy terribles, pero no tenían idea de la magnitud
de la calamidad de lo que acá se produjo. Centenares de campos de detención clandestinos. Y ellos comentan y me dicen en sus testimonios, que es algo realmente escalofriante, que durante el juicio muchos de ellos, bueno, lloraron, tuvieron realmente un colapso anímico. Y hay una frase maravillosa del doctor Ledesma que dice, mira, en verdad, yo debo decir que durante todo el año 84, que fueron las audiencias, los 6 miembros de la Cámara Federal sentimos que viajábamos a Marte como astronautas y volvíamos. Yo digo, ¿por qué? Porque el clima de extrañamiento, la sensación de estar, cuando te cuentan, por ejemplo, cómo la familia Bettini es eliminada, uno por uno, chicos, chicas, la familia Tarnopolsky. El caso del chico es una frase horrible que, por favor, no quiero herir ninguna sensibilidad. Un chico empalado delante de sus padres en una cárcel clandestina. Ellos mismos. Entonces, esto ayuda a comprender qué pasaba con los argentinos. Muchísima gente no tenía ninguna noción. Conocía el DM2 y nos íbamos a Miami. Claro, la hipocresía también, un poco por desconocimiento, de la clase media. La clase media, salvo los que tenían un desaparecido en la familia, vivieron en una especie de burbuja. Era la época del ¿Sabían y miraban por otro lado o no sabían? Yo creo que sabían. Era un viaje, los viajes a Miami. Pepe dice no sabían y vos decís había hipocresía. Las colas en los bancos para los plazos fijos espectaculares, la tablita. Una especie, algo muy parecido a esta delirio consumista que estamos viviendo hoy y que se paga, que termina, que tiene un Con la fin. aclaración de que no es un régimen militar, ¿no? Claro, no, la aclaración. Pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Tu reflexión es importante. ¿Sabían o no sabían? Yo no soy psicoanalista, ni lo seré nunca en mi vida, pero ustedes saben que existe la cuestión de la negación. O sea, uno puede creer que no sabe, pero sabe. Sí, es ese. Lo que Sartre llama la mala fe. Vos pasás por la esquina y ves que se bajan de un Falcon 4 tipos con anteojos negros y se le ven las pistolas y se llevan a una persona y lo meten adentro y saliste y te vas a tu casa. Todos han visto algo. Entonces, en el caso concreto, es decir, a mí me pareció en el libro verdaderamente simbólico que hombres de la justicia, hombres que daban habeas corpus, Marcelo, o sea, que no eran tipos que estaban, viste, que tenían un puesto de flores. ¿Entre ellos Zaffaroni? No, Zaffaroni no formó parte de la Cámara Federal. No, pero me refiero que estaba como juez, ¿no? Era uno de los jueces que juzgó por el estatuto del proceso de reorganización nacional. Por eso me pareció especialmente desgraciado que la presidenta hubiera denominado al pasar al doctor Estercera como juez de la dictadura. En todo caso, tan juez de la dictadura como Zaffaroni. Como Zaffaroni. Pero como me pareció desgraciado, y yo lo pongo en el libro no es un libro de coyuntura, ojo, yo acá no me quiero pelear con ningún gobierno, al menos que menos con en este libro, pero hay que recordar que en marzo de 2004, cuando el presidente Kirchner recupera la ESMA, o sea, se hace cargo de la ESMA en nombre del Estado, tiene aquella infausta frase diciendo que viene a pedir disculpas en nombre de la democracia por 20 años de silencio. Sí. El silencio fue de él, no de la democracia. Ahora, este que tema, no movió un dedo por ningún preso. Tema de la eventual complicidad civil que introduce con cierta perspicacia Segrelli, con todas las salvedades, como decías vos recién. En el fondo quizá la sociedad decía que nos limpien de los comunistas, que nos saquen de encima a los comunistas y nosotros miramos para otro lado. Con todas las salvedades. No es quizá lo mismo que ahora que la gente dice, bueno, sabemos que esta gente falsea el INDEC, etcétera, pero si con eso pagamos menos bonos... Es una pregunta. No, yo creo que uno tiene derecho a hacer cierto tipo de silogismos, pero hay que tener cuidado con eso. 2 de los jueces de la Cámara Federal me dicen, es impresionante esto, yo pensaba que cuando asumían las Fuerzas Armadas, porque el país era un desorden, el país del... Acá están ustedes entrevistando a una persona que se exilió en el 74, no en el 76. Yo soy un tipo que se va de la Argentina de la AAA, no de Videla. Pero no es que con Videla quizá no hubiera sobrevivido. Pero ellos me dicen, Ricardo Gilavedra, un hombre que, por ejemplo, cumple 36 años con una carrera muy joven, me dice, yo tenía la convicción de que cuando los militares asumieran la conducción de la represión, las cosas iban a andar fantásticas porque iban a ser, no fantásticas, iban a ser correctas. Correcto. Los militares de mi patria. Nunca ni en la más terrible pesadilla él imaginó que los militares iban a organizar campos clandestinos de concentración. Entonces, respecto de tu pregunta, sí, claro, cuando una sociedad no quiere ver, no quiere ver. Pero no, de ninguna manera yo me niego a querer comparar un gobierno con todos los reproches que puede tener un gobierno basado en el sufragio como este gobierno. Es una observación sociológica, ¿no? De una dictadura sangrienta que no la eligió nadie, ¿no? Hay un tema también que es interesante señalarlo, que de los defensores de los militares
alegan permanentemente por qué no se hizo un juicio a los guerrilleros, que los guerrilleros es la crítica a la teoría de los dos demonios. Yo no creo en la teoría de los dos demonios porque creo que eso es limpiar a la sociedad civil de toda culpabilidad. Fueron dos demonios que vinieron... No, eso fueron gente salida de la sociedad civil de un lado y del otro y apoyados por uno y por otro. Pero sin perjuicio de eso, no olvidemos que hay un decreto presidencial de Alfonsín, que es 24 horas de diferencia con el de las juntas militares del 83, ordenando el procesamiento de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Sí, claro, Y de hecho lo juzgan aunque creo que no llega a una sentencia. A Femeí lo indulta Menem. Claro. Sí, estaba preso hasta la época. Estaba preso. En un proceso en la provincia de Buenos Aires. Alfonsín juzgó positivamente a los responsables de la violencia naturalmente, con competencias incluyendo diversas. López Rega también. Sí. Fue extraditado al país por lo Por eso la historia de los derechos humanos no se comprende sin Alfonsín. Entonces, esta es una cosa muy importante que hay que decir. También es cierto que no es igual la responsabilidad de un Estado asesino que de un grupo privado de asesinos. No, hay asesinato es asesinato. Sí. Acá hubo un plan criminal, acá hubo terror de Estado. Esto a mí me parece fundamental. Y lo dicen la sentencia de los jueces, de los camaristas, y yo hago una glosa muy pormenorizada de eso. Es realmente un documento maravilloso, porque traza un perfil de la Argentina, no del 76, arrancando mucho antes, arrancando prácticamente desde el Cordobazo, desde el golpe de Onganía, o sea, de lo que fue el huevo de la serpiente, o sea, la destrucción de la juridicidad. Ahora, el futuro después del juicio de toda esta gente fue bastante disímil. Algunos, como Moreno Campo, terminó en tribunales internacionales, otros como Arlanian se metió mucho en la política, fue ministro, otros como Gil Lavedra también estuvieron en la política. Esa disimilitud, esa especie de delta espeso de diferencias, al entrevistar a todos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Alguno que estuviera más triste, otro mejor? A mí lo que me pareció es una buena pregunta. Lo que me pareció más conmovedor es encontrarme, y lo decía Sebrelli al comienzo, con vidas humanas de carne y hueso. Tipos que estaban en su casa, con su familia, con su carrera, con sus hobbies, con sus lecturas, con su actividad docente, y la historia de pronto, porque vos lo preguntabas, de no haber mediado el abocamiento de la Cámara Federal, porque las Fuerzas Armadas se niegan a juzgar, el juicio se hubiera dado por carriles militares. Entonces, en el verano del 84, aparece el destino. Dice, señor, Cámara Federal, causa 13, a juzgar a los comandantes. Y su vida cambió para siempre. Cuando el juicio termina, y después de aquel estremecimiento, cada uno reanuda su vida privada. Efectivamente, hay hombres del justicialismo y de la actividad privada, como Arlanian, y hombres del radicalismo, y hombres que no tienen ninguna militancia partidaria. Seres humanos normales, en el sentido más estricto, ordinarios, de carne y hueso, a los que la historia puso en un lugar estelar. Este es mi libro. Pepe, como en una aporía eliática, me gustaría volver a lo que planteó Sebrelli al principio, esa inflexión que produce Kirchner cuando llega al poder, a la luz de tu estudio, ese cambio del prólogo del Nunca Más, ese cuadro que le hace bajar al militar, esa idea de que se empieza todo de vuelta porque no se había hecho nada bien en la Argentina y ahora sí vamos a juzgar. Y un museo de la memoria que fue muy bien criticado por Teodorov cuando vino, lo llevaron y dijo, este museo es un museo totalmente unilateral, porque no aparece la causa del terrorismo de Estado, que fue el terrorismo revolucionario. Tiene que aparecer. Esta inflexión, ¿cómo la vivís a la luz de tu estudio? Yo me he querido, está muy bien, yo me he querido apartar de la coyuntura de hoy, porque no es un libro que tiene que ver con una campaña electoral, no es un libro que tenga que ver con mi conocido pensamiento sobre el gobierno del matrimonio Kirchner, pero en punto a esto, yo no podía menos que tomar en consideración que este libro era necesario, y creo que lo sigue siendo modestamente, porque acá hubo un intento muy fuerte y desafortunadamente muy exitoso de adulterar la historia. Acá no hubo silencio, no se habla de silencio. Y yo cuento una anécdota un poco fuerte, que la cuento cada vez que puedo, y se la voy a compartir con ustedes, que me revela hasta qué punto ha habido una gran hipocresía.
En el año 2003 asume el doctor Néstor Kirchner como presidente, el 25 de mayo. A los pocos días, fines de mayo, comienzos de junio, recibe una delegación de las Madres de Plaza de Mayo en la Casa Rosada, encabezada por la señora Eve de Bonafini. Cuando la señora Bonafini sale, la reciben todos los mobileros, los periodistas en la sala de prensa, le dicen, señora, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? Dice, estoy muy emocionada, la verdad que ha sido un encuentro fantástico, el presidente nos ha dicho que podemos venir cuando lo deseemos, que no hay que pedir audiencia. La verdad, estoy muy sorprendida, dice la señora Bonafini. ¿Por qué? Y dice literalmente, con las debidas excusas, yo pensé que era la misma mierda que todos. Pero en 2003 habían pasado 20 años del juicio a las juntas. ¿Cómo pensó que era la misma mierda? Quiere decir que nunca pudo pisar en la provincia de Santa Cruz. Nunca hubo un homenaje, no hay un solo monolito, no hay un solo acto de recordación de los desaparecidos. Muchos de ellos eran camaradas montoneros de Kirchner. Esta es la hipocresía. ¿Cómo que hubo silencio? Silencio hubo de ellos. Bueno, muchas gracias, Pepe. Hoy lo hicimos en un ámbito especial, en Clásica y Moderna, gracias a Natu Poblet, que nos ha facilitado este lugar. En los altos de este edificio vivió en su época el presidente Roberto Marcelino Ortiz, que gobernó la Argentina entre el 38 y el 40, en la llamada década infame, título que vos en alguno de tus libros recusás, porque, por ejemplo, esta historia de las ideas políticas, creo, allí vos relativizás la idea de la década infame, un presidente que... Sobre todo tomando en cuenta las décadas que vinieron después. ¿Qué es la década vivía del 70, aquí arriba, ¿no? Y salía a tomar el té al balcón, ¿no? Al balcón, sí. Claro, sí. Y después, en este mismo edificio, ya que tenemos un periodista aquí, vamos a hacer un mínimo homenaje, vivió uno de los grandes periodistas argentinos, que fue Ramiro de Casas Bellas. Claro que sí. En el mismo departamento de Ortiz. En el mismo Que fue departamento compañero mío de Ortiz. trabajo en la agencia Reuter Latin en la década del 70. Claro, y quizá una de las personas que hizo una emocionada rectificación Muy de sus corajuda. artículos por el tema del golpe a Onganía. Habían hecho en aquellas revistas, en Primera Plana. Habían hecho, y él fue uno de los primeros que hizo una rectificación, de modo que, ya que estamos hoy con un periodista y en plena democracia, me parece que es pertinente formular... En pleno proyecto de democracia. Sí, una democracia que una democracia se está complicando quizá en algunos puntos. Temblorosa. Entrecruzada por ciertos rasgos del populismo. Muchísimas gracias, Les. No, muchas gracias y mucha suerte con el libro, Pepe. Gracias. Muchas gracias. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar